Buenos días. Mi nombre es María del Carmen Quiñones Pantoja. Trabajo en el Departamento de Historia de la Universidad de Holguín y el tema que les voy a compartir hoy es acerca de la revelación martiana de la corrupción y vicios del sistema político estadounidense. Este trabajo nos permitió analizar aspectos de la vida de Martí mientras vivió en los Estados Unidos, precisamente durante algunos de los años en que la violencia social de signo progresista y revolucionario se manifestó a través de acciones populares y de distintas organizaciones y de grupos de trabajadores en contra del orden social y económico existente, o también en contra de las regulaciones y legislaciones laborales aceptadas como vigentes o impuestas por empresarios y por el propio ordenamiento. Por tanto, el objetivo de este trabajo radica en exponer esa gran revelación que nos dejó Martí de la corrupción y vicios del sistema político del imperio. En su análisis pudimos determinar que la gran revelación martiana sobre la política de los Estados Unidos radicaba en la desnaturalización de las instituciones democráticas, la propia corrupción del sistema. En octubre de 1881 escribe cómo en los partidos políticos, tanto republicanos como demócratas, se habían creado corporaciones tenaces y absorbentes encaminadas antes que al triunfo de los ideales políticos, al logro y goce de los empleos públicos. Estas corporaciones pertenecían a caudillos conocidos como voces. Los caracteriza, los nombra omnipotentes, irresponsables, cuyos esfuerzos se dirigen, según Martí, a controlar la distribución de los empleos públicos. En este escrito, Martí refiere a que los voz no consulta, ordena, el voz se irrita, riñe, concede, niega, expulsa, el voz ofrece empleo, adquiere concesiones a cambio de ellos, dispone de los votos y los dirige, tiene en su mano el éxito de la campaña para la elección del presidente. En esta crónica del 29 de octubre, nuevamente vuelve a insistir en el tema, en las particularidades y en las propias características que tiene este elemento. Con caciques y corporaciones, los partidos políticos norteamericanos habían caído en manos de profesionales que tenían un solo objetivo: ganar las elecciones y aprovechar los cargos públicos para su enriquecimiento personal. Esta historia de corrupción pública, enriquecimiento de los partidos políticos, es la que Martí relata y estudia hasta la saciedad en los años siguientes y corona el análisis a menudo con hechos concretos de nombres y corporaciones locales. Entre estas últimas, Martí prestaría particular atención a la organización demócrata Tammany Hall, que domina la ciudad de Nueva York, por ser importante su papel o por jugar un papel importante en las contiendas electorales nacionales, y como residente de esta ciudad lo va a conocer, es decir, de antemano. También Martí va a dar a conocer que uno de estos recursos es la práctica del conocido spoils system. Esto quiere decir que con cada elección se cambiaba o ratificaba los funcionarios públicos. Los nuevos nombramientos se hacían de acuerdo con la fidelidad y los servicios del partido. De este modo, los nombrados quedaban nominados al poder nombrante, es decir, a la camarilla en cuyas manos estaba el destino de su empleo. Los empleados públicos estaban obligados, en este caso a su vez, a contribuir con parte de su salario y a usar la influencia, es decir, de esa influencia y esfuerzo personal en las campañas que se les nombraba. De este modo, el partido, o en todo caso, el cacique, disponía de un disciplinado ejército
de empleados públicos vitalmente interesados en mantenerle en el poder. Si no trabajaban con su grupo, si éste era derrotado, entonces perdían sus puestos. También había otras manifestaciones de esta política norteamericana que Martí daría a conocer y denunciaría en sucesivas crónicas. Por ejemplo, la crónica donde Martí hace una síntesis de los males que van a agobiar la política de los Estados Unidos, la escrita el 19 de enero de 1883 para el diario La Nación. Y más adelante, refiriéndose a las acusaciones de corrupción que hacen los demócratas a los republicanos, Martí plantea, es decir, y se refiere a que los demócratas gobiernan en Nueva York, son muy buenos oficios, suelen ser notarios de rufianes. En la crónica se puede explorar el catálogo de vicios que Martí relaciona. En primer lugar, la alianza de los políticos y los grandes capitalistas. En segundo lugar, la alianza de los caciques y los empleados públicos. En tercer lugar, el saqueo del tesoro de la nación, la desidia de los hombres honrados a la hora de participar en la política, los mecanismos de selección de candidatura y de votación, las tendencias imperialistas entre los políticos corruptos y los grandes capitalistas. Si a este inventario de males le añadimos otros mencionados anteriormente, tenemos un cuadro completo de la corrupción y degeneración de la democracia norteamericana, que Martí denunciaría durante toda la década a sus lectores latinoamericanos. Entre ellos encontramos el uso del fraude en las elecciones, la compra de votos, la manipulación del electorado de migrantes, la corrupción política administrativa en la ciudad de Nueva York, específicamente en las oficinas públicas de la ciudad, el proteccionismo, el cobro de altos aranceles a las mercancías extranjeras, es decir, todo lo relacionado a la cuestión arancelaria. Por tanto, podemos llegar a la siguiente conclusión del trabajo, y es que el conocimiento profundo de la historia política de los Estados Unidos, desde la Guerra de Secesión hasta la toma de posesión de Harrison, el dominio de los intereses económicos a los que respondían los partidos en Estados Unidos, el manejo de las facciones y de las estructuras de cada uno, el estudio de la biografía de los partidos políticos más connotados de cada partido, la comprensión de los mecanismos de corrupción política, permitieron a José Martí entender que la República Norteamericana era similar a las europeas y que ésta no podía ser el modelo de la latinoamericana. Por tanto, para comprender el pensamiento político de Martí cabalmente, es imprescindible el dominio de su tesis sobre los dos principales partidos de la política estadounidense, que, por otra parte, conservan una sorprendente actualidad como arsenal ideológico para las batallas antiimperialistas de hoy. Muchas gracias.